¿Todavía no te sumaste a Actual Online? ¿Qué esperás? Actualizate a esta nueva forma de comprar. Es muy simple. Hacé tu compra en solo 4 pasos. Además, para tu control y seguimiento, podés ver el estado de tu compra con la fecha y hora de entrega pautadas en Mis Compras. Actual Online. Es fácil, es ágil, es seguro, estando donde vos estás. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Política. Hablemos de Política Verano, que continúa y que tiene, entre otras cosas, para abrir el programa vamos a tener la segunda y última parte de la nota con Oscar Ochoa, que muchos nos han dicho que les ha gustado, que bueno, se sorprenden como nos sorprendimos nosotros cuando hicimos la nota de la memoria y de la cantidad de cosas que tenía para contarnos. Tenemos una nota hecha, bueno, con Carlos De Vito vamos a estar ya en los próximos días dándole forma y terminando esa nota que tenemos pendiente. Y después, bueno, tenemos la de Rubén Reguero ya hecha, y también ahora una de Alberto Monte, que se acaba de retirar del diario La Mañana y de la actividad periodística. Y bueno, queríamos traer un poco su historia también en estas notas que tienen que ver más con el Hablemos que con el de política. Yendo a la política local, no hay grandes novedades. El intendente Pisano volvió a hacerse cargo de la gestión municipal. Recordemos que estuvo durante casi un mes María Laura Rodríguez a cargo del municipio, y todavía se siguen esperando los cambios, si es que va a haber cambios dentro del gabinete. Cambios que Pisano había dicho, bueno, algunos habrá, y finalmente todavía los cambios no aparecen. Se ha oficializado un programa de bacheo, es mucho lo que hay que hacer, van a tener que trabajar bastante. Hay mucho bache en la ciudad, demasiados baches en la ciudad. No se pone brea en las juntas, por ejemplo, algo que es histórico. Por ahí hay tecnicismos o tecnicistas que dicen que no hace falta. Lo cierto es que estábamos acostumbrados a aquellos que peinan canas o que ya no peinamos pelos a ver cómo se ponía brea en las juntas para que cuando dilataban las losas tuvieran una amortiguación, y también para que no creciera el pasto entre losa y losa, cosa que vemos permanentemente. El crecimiento del pasto entre losa y losa, lo cual termina degradando el pavimento. Pero bueno, son decisiones que se toman
o no se toman. En cuanto a lo político, bueno, el comité de la Unión Cívica Radical ha hecho una reunión, no hubo mucha cantidad de afiliados, pero bueno, ya empieza a haber el movimiento de cara a la elección de la cooperativa eléctrica, que va a tener que como tiene un nuevo estatuto, tiene una modalidad distinta, no va a ser una elección directa. Sepa usted que como titular de un medidor ya no va a poder ir a elegir directamente, a votar directamente usted, sino que va a tener que elegir a un intermediario que lo represente y será por cuadrante. Bueno, a medida que avance el tiempo, teníamos comprometido a Jorge Campos, creo que para esta semana, para hablar, porque bueno, Campos Energéticos aparece como una lista de opción. Que viene ya desde hace tiempo, pero bueno, como no estaba aún oficializada la fecha de elecciones, era todo bastante prematuro decir, bueno, hacemos una nota hoy, las elecciones son el año que viene o el otro año. Bueno, ahora hay una fecha cierta para marzo de elecciones que, insisto, pasan a ser indirectas. Recordemos que la Cooperativa Eléctrica de Bolívar cambió su razón social, cambió su estatuto, creo que también su número de quit, por lo tanto, hoy no se puede elegir como se eligió este Consejo de Administración, al anterior y así sucesivamente para atrás, porque el estatuto nuevo prevé una nueva modalidad de elección, como lo hacen en todas las cooperativas. Pasa que tardó en modificarse, así que tenemos esa nota también pendiente. No me quiero olvidar de dos hechos que tienen que ver con el recordatorio de un nuevo aniversario de la muerte de José Luis Cabezas, por un lado, y el recordatorio a nivel local de la muerte de Lupercio González, ¿sí? Un vecino de la avenida Pedro Viñó, que se cumplieron 25 años de su muerte y que todavía sigue impune. Todavía no se sabe quién lo mató, qué pasó, sabemos porque recordamos, pero por ahí para los más jóvenes, en la Pedro Viñó, ahí al 670 aproximadamente, en una noche de lluvia, un sábado a la noche, me parece un viernes, un sábado a la noche, ingresaron, se decían que habían ingresado detrás de una señorita, algunos malvivientes que terminaron dándole muerte de un tiro en la cabeza, pero que su cuerpo arrojó algunos signos de un tremendo maltrato, ¿no? Lo torturaron muchísimo hasta quitarle la vida. Bueno, quienes cubrimos aquel episodio y nos acordamos, el cuerpo de Lupercio González yacía tenía una puerta que conectaba la cocina con el garaje. La parte de las piernas quedó hacia el garaje con la puerta desabierta y la parte del tronco hacia la cocina. Así lo encontraron. Se va a cumplir también un aniversario similar de 25 años para Amanda Melgar, que falleció también, tuvo una muerte bastante dudosa en Urdampilleta, que se habló de un crimen pasional y después eso quedó bastante también en el aire. Así que bueno, no me quería olvidar de esto. Delia Marchetti, que ha sido una de las sobrinas de Lupercio González, que ha seguido adelante tratando de que la justicia aporte algo de esclarecimiento a una causa que me parece que ya prescribió y está impune. Bueno, intentamos hablar con ella, dijo que bueno, que el tema Lupercio para ella y para su familia era un tema cerrado, a pesar de que lamenta que todo esto haya pasado hace 25 años y aún no sepamos bien qué pasó de parte de la justicia. Cuando decimos de que no hay justicia, bueno, tiene que ver con estas cosas, ¿no? Con que Lupercio González, un vecino de la ciudad, un vecino que vivía acá a 10 cuadras, lo mataron una noche y todavía no sabemos qué pasó. Insisto, el tema de Amanda Melgar en Urdampilleta, después hubo una pareja ahí en la calle Sargento Cabral que también tuvo, recordarán lo de Papiolo, creo que lo de Papiolo estaba esclarecido, pero también lo de Fuster con el pingüino algún tiempo atrás todavía. Bueno, varias muertes que han tenido que ver con la ciudad y que lamentablemente la justicia en algunos casos dio respuesta y en otros casos, como la de Lupercio González particularmente, no dio la respuesta que uno esperaba, con un vecino que no tenía problemas con nadie y que apareció muerto de la noche a la mañana de un tiro en la cabeza, torturado porque supuestamente no dijo lo que esperaban que les dijera, los datos de algunos papeles, de algún dinero, de algunas cuentas, etcétera. Recordemos, 25 años atrás, estamos hablando
de 1997, no había prácticamente celulares, no existían las redes sociales, no había mucha comunicación no había cámaras en la ciudad, porque muchos dicen, no, lo miramos por la camarita a ver quién salió de la casa de Lupercio. Bueno, hoy se podría, y en aquel momento no. Hubo algunos interrogatorios a vecinos cercanos, que decían una cosa, otros que decían otra, pero finalmente la justicia no dio un veredicto, no dijo claramente, descubrimos quién fue él o los asesinos de Lupercio González. Eso lo quería recordar porque recuerdo en 1998 haber participado de una marcha que se hizo, que todavía estaba la garita, recuerdo en la comisaría, debe haber sido de las marchas más con mayor cantidad de manifestantes que ha habido en Bolívar. Fue en 1998, al año y medio de la muerte de Lupercio, ya por junio de 1998, una noche fría en la que se partió del domicilio de Lupercio González, donde lo mataron. Insisto, avenida Pedro Viñó al 670 aproximadamente, se llegó hasta la Rural, en la Rural hasta la Almirante Brown Alsina se dobló por la calle de la comisaría, se hizo ahí una especie de reclamo frente a la comisaría, se siguió por Arenales hasta San Martín, se dobló hasta la estación del ferrocarril y se terminó entregándole un petitorio a quien era un joven intendente de Bolívar en ese entonces, que era Juan Carlos Simón, y que tenía 2 años. Recordemos que Simón ingresó al municipio a fines de 1995, por lo tanto el 95 no se cuenta. Estamos hablando que la muerte de Lupercio fue en el 97, la marcha fue en el 98, Simón tenía 2 años de mandato y un poquito más, 2 años y medio cuando fue la marcha. Se le entregó un petitorio en una noche donde creo que la locución la hicieron Betty Alba y José Luis Piro, donde me tocó hablar con otras personas también, y después participamos de algún acto en el cementerio. La prensa estaba muy movilizada en aquel momento por lo de Cabezas, y al poquito tiempo tocó lo de Lupercio González, así que estuvimos participando en aquel momento. Bueno, y después hemos participado trayendo y manteniendo la memoria de Lupercio González a lo largo de todo este tiempo. Un apellido común, pero un nombre no tan común, por eso es que ha quedado en el tiempo, en la memoria de algunos, no en la memoria de todos. Eso lo quería recordar porque fue un hecho que lamentablemente no ha tenido el esclarecimiento que muchos deseábamos, como si mataran a cualquier otra persona. Ojalá que no vuelva a pasar, pero sabemos de que estas cosas siguen ocurriendo y van a seguir ocurriendo porque el mundo es mundo, aunque nosotros no queramos que pasen. Vamos a ir a la primera parte de este programa Hablemos de Política. Me refiero a la nota de Oscar Ochoa. Estuvimos con Oscar en Mar del Plata por estos días, visitándolo en su casa, bueno, recordando la nota y recordando también algunas otras cosas de nuestro encuentro o nuestros encuentros en el Diario de la Mañana durante buena parte de, bueno, compartimos 4 o 5 años en el diario, pero él siguió yendo al diario después una vez de jubilado, así que bueno, para muchos que gustan de el Bolívar del ayer y de los recuerdos del Bolívar del ayer, Ochoa con 91 años es una persona lúcida que se sigue acordando de las cosas de su niñez, de su adolescencia y del correr de los años en la ciudad. Por eso les traemos la segunda y última parte de esta nota que tiene más que ver con el Hablemos que con el de política. Y Bolívar tenía el privilegio de que por haber sido campeón del 31 no jugaba la etapa clasificatoria, iba directamente a la final de zona, y claro, siempre nos tocaba con La Plata. Claro. Que La Plata nos comía. Sí. Claro. Y una vez vino La Plata acá, jugaban en el estadio. Y no sé qué trifulca se armó, y entró el comisario Cisterio, que no sé si no tenía alguna copa encima, y quiso arreglar las cosas acá. Y claro, el referee suspendió el partido por falta de garantía, porque claro, se le había metido la policía a la cancha. Claro. Era en la época de Vilón y de Igresi, claro, que había combinado de La Plata en otros partidos, y después el Fortín lo incorporó, sí. Claro. Instituciones, ¿en qué instituciones participaste? Instituciones, bueno, el fundamental el Club Estudiante. ¿Ahí lo conocías, Ciesa?
¿O ya lo conocías de otro lado? No, lo conocía a él Ahí. como a tantos otros, porque como ellos tenían la idea de, no estaban conformes con el espacio que le daban los clubes, entonces se armó una idea de tendríamos que independizar, porque querían hacer esto y no les daban bolilla, y tenían muchas ideas los muchachos. Y bueno, deciden formar el club y lo eligen a Gandola porque se ve que era un hombre muy carismático con los estudiantes. Y un vecino. Y un vecino, claro, sí. Entonces, hacían las reuniones en los Gandola. Yo trabajaba de ayudante de Gandola. Claro. Cuando Gandola se retira del juzgado, cumple su periodo con el último día del 44, ya a partir del 45, los primeros días ya puede abrir su estudio porque mientras tenía bloqueado el título. Y me llevó como ayudante porque me conocía las condiciones que yo mostraba en el juzgado, venía bien para él. Claro. Entonces yo presencié todas las actividades de los muchachos. Y cuando se hace el acta fundacional el 24 de octubre del 47, estaba el grupo de estudiantes rodeándolo a Gandola, ya era medio de noche, con la luz de su estudio ahí, arriba del escritorio, él sentado ahí escribiendo el acta fundacional, todos los muchachos rodeados, y yo en última fila como testigo. Así que desde ese punto de vista yo también participé de la fundación, porque inmediatamente me convertí como en un secretario, secretario de todo. Claro. No, la comisión tenía su secretario, pero yo era el chepibe para todo, claro, para hacer notas, para fabricar los recibos de las cuotas sociales, para llenar los formularios de los nuevos socios, de todo hacía. Claro. Y después ya entré en la comisión. Así que el club estudiante yo lo mamé desde su primer momento. ¿Y en qué otra institución participaste? ¿La cultural? En la cultural, no. Me parece que no. No. A ver, no, el escribano Juan Carlos Grossi me hizo entrar en el Instituto Sanmartiniano, la filial. Claro. Que en esa época se llamaba Instituto Nacional Sanmartiniano, ahora es Asociación Cultural Sanmartiniana. Exacto. Y después cuando se reabren las funciones de la comisión del comedor escolar, que debe haber estado un tipo medio acéfala, que anduvo muy activa esta maestra Sagardoy, no me acuerdo cómo se llamaba. Estela Faraldo, eso. De Sagardoy. De Sagardoy. Se formó una nueva comisión. Ahí me hicieron entrar también, pero no actuamos. Yo no actué. Después que donde también estuve. Así que tu institución... Fundamental estudiante. Sí. Eso lo llevo en el alma. Y después disfruté mucho los años de oro de estudiante. Los 5 primeros años fueron de mucha actividad cultural, social y deportiva. Claro. Porque en lo cultural se empezaron a organizar conciertos con la sala, el salón municipal, el que da a la calle, creo que es el salón rosa, creo que se llamaba, el otro le decían salón verde. Claro, exacto. Bueno, colmado de gente, más de 400 personas para escuchar un concertista de piano. ¿El concierto era arriba, no? Era arriba. Arriba. Sí. En el balconcito ese. Los músicos, si fueran pianistas, había un piano abajo. El otro era para orquesta, para los bailes, claro. Los bailes oficiales que se hacían para carnaval principalmente. Pero ahí no hubo actividad nuestra. Siempre eran solistas, algún violinista vino también, y guitarrista Abel Fleury estuvo, pero ese se lo hizo actuar en el Teatro Coliseo. Así que tuvimos mucha actividad cultural. Después en lo deportivo, el estudiante nació con básquet, no actuó en fútbol. Hubo algunos atisbos para querer, pero no prosperar.
Y por eso perduró, porque viste que los que se dedicaron al fútbol tuvieron su cimbronazo económico. Sí. Entonces tuvo una época brillante con el básquet, ganando muchos torneos locales y regionales también que se organizaban para el aniversario. Después ya fue decayendo un poco y la actividad del club también decayó también, pero Gandola siempre tuvo la llama prendida, que yo digo como la... Un hacedor. Gandola. Un hacedor, sí. Un mentor de juventudes, porque él dominaba la muchachada y la llegaba y trabajaban los muchachos y colaboraban. Yo digo que hacía el papel de las antiguas vestales de Grecia, claro, que tenía que mantener el fuego sagrado prendido. Él tuvo prendido la llama de estudiantes cuando todos bajaban los brazos, claro, y después resurgió. Se terminaron de adquirir terrenos donde estamos ahora, que muchos eran propiedades de la familia. Claro. Entonces empezaron con un lote, después otro y otro, hasta que se completó la manzana. ¿Había más tipos parecidos a Gandola en esa época o Gandola sobresalía? Y creo que había, yo me acuerdo de Escapelato, tuvo una época muy nombrada en Independiente. En el plano del doctor Bacareza y los Noceda. Uno de los Noceda fueron importantes. En Alem no recuerdo quién puede haber sido líder en esa época. Y en Argentino, no sé quiénes eran la gente dirigente de esa época, que también son instituciones muy valiosas para Bolívar, claro, que tiene que haber tenido sus personas de empuje que llevaban adelante las instituciones, ¿no? Las colectividades, Sociedad Española, Sociedad Italiana, ¿qué te acordás? El Centro Navarro, que se funda a partir de una pelea de los vascos en un almuerzo en el Cervantes. Sí, por ejemplo, de los españoles yo recuerdo las famosas romerías. ¿Qué se hacían dónde? Acá en lo que era La Manzana, porque en la época primigenia de Bolívar, cuando hubo reparto de lotes y chacras también para poblar, esta manzana entera fue cedida a la Sociedad Española. Ajá. Quedó solo el Coliseo y el Prado. Claro, entonces en los primeros tiempos, hasta que se lotea, en el año 40 creo que fue, las 4 cuadras que rodean la manzana eran puro corralón. Claro. Corralón desde el portón donde se entraba a la pista Coliseo, que era pegado al dormitorio nuestro. Claro, si estoy acá en Bolívar. Claro. Pegado acá. Acá nomás. Sí. Bueno, es que había que soportar el verano. Claro, los bailes. Claro, porque era la entrada de ahí. Claro, cuando no eran los bailes enfrente a la comisaría, te tocaban los bailes acá. Como había que pagar entrada, los que no podían, se juntaban acá a curiosear. En la ventana. Algunos empezaban a zapatear, a joder ahí, la puta. Pero bueno, pasó. Después la música, me decían, che, ¿cómo te debe de joder la música? No, vos sabés que la música repercutía para otro lado. Claro. Acá no se escuchaba, era un rumor. Bueno, era un corralón que empezaba a partir del portón, incluso lo que fue después mi casa, daba toda la vuelta, y terminaba en donde era el edificio social de la Sociedad Española. A la continuación del edificio del Coliseo había un terreno donde había una edificación. Y en el año, creo que fue 40, 42, hubo un remate. Y este terreno de 10 por 25 lo compró don Conrado de la Orden, que tenía tienda donde fue Ñaró, pegado a Casa Récord. Casa Récord, Ñaró y Conrado de la Orden. Después tuvo González y López, eran socios. Y bueno, y después con los años se los vendió a los señores, el doctor Menéndez, ¿y quién era? No sé si era Parrondo. Sí, que lo habían comprado para invertir. Claro. Y bueno, es cuando llego yo, cuando veo que ya se ponía serio el tema en Saladillo con la novia. Ah, claro. Claro, bueno. ¿Tu señora de Saladillo? Es de Saladillo, porque yo hacía el servicio militar allá. ¿Y ahí la conociste? Sí, en el Distrito Militar 21, ya desaparecido. Claro. Sí. Entonces,
Ya gestioné un crédito en el banco hipotecario por el 100% del valor de la edificación, me dieron a 50 años, al 6% anual. Era Otro país. un regalo, otro país. Pero así le fue al banco. Claro, a los pocos años se fundió. Claro. Incluso yo alcancé el periodo que el banco precisaba recaudar. Claro. Le ofrecieron a los deudores que pagando el 75% Se liquidaba. liquidaban, y lo que era escritura con hipoteca se convertía en escritura libre. Así que hicimos un pequeño esfuerzo, pagamos y ya fuimos plenos propietarios. Claro. Otros no hicieron eso, siguieron pagando y terminaron pagando moneda. Claro, sí. Moneda. Claro. Sí, sí. Y bueno, así fue como se pobló la manzana, porque Claro. al lotearse, compró gente para edificar viviendas. Claro. Exacto. Así que prontamente se... Sí, porque el centro de la ciudad era la San Martín del otro lado. sí, sí, sí. Esto era más residencial, Más camino al parque. Claro, pues residencial. Hasta el 900 más o menos, las agollaradas llegaban Había hasta la Morena. agua hasta acá cerca, sí, sí. Y cuando llegamos nosotros era de tierra, Moreno. Claro, Sí. Y no sé si la otra calle también. claro, la de Paso. Porque la primera pavimentación fue del 29 y la segunda del 36. Claro. Después de Reca hace la tercera pavimentación. Ujú. Creo que ahí fue donde la pegó esta cuadra y hay muchas otras. Claro. Y ahí ya se estableció, creo que en esa época, la mano única. Claro, Sí, exacto. sí. Hablábamos de los acontecimientos. ¿Qué te acordás de lo de la parejita de Ale? Que también Ah, fue la pareja un de... hecho Sí. resonante. Y se escribió mucho y había versiones de que la habían encontrado en un lugar o en otro y se reflejaba en el diario, pero nunca apareció ni tampoco los motivos, Ujú. que hubo mucha habladuría de eso, Sí, ¿no? sí. Porque como esa pareja trabajaba con Busqué Serra, con el hermano de Becha, ¿cómo es? Pichón. El Pichón, ese, sí. Hubo muchas habladurías de todo tipo, Claro, pero no se comprobó nada, Ujú. ni nunca se supo, no se encontraron los restos. claro. Sí, sí, fue un misterio. ¿Nunca hablaste con Pacheco Ruiz de ese tema? Pacheco trabajó en el diario con vos y era el policía del destacamento de Ale en ese momento. Ah, el hermano del periodista. No, él mismo. Él fue, fue policía, Claro, cierto, sí. sí, se me contó. Sí, sí. No, de ese tema no hablamos. Ya. No, porque él debe haber conocido más pormenores. Claro, Sí. seguramente. Mm. Seguramente. Y después, por ejemplo, la muerte de la Leona en el baile allá en Urquiza Sí, y sí, Belgrano. ese- ¿Eso lo escuchaste? Lo escuché. Había un local bailable y se practicaba boxeo. No sé si se llamaba Luna Y puede ser Social Park o Social, Luna Park. sí, algo de eso, sí, Ujú. sí. Que yo concurrí una vez, que me llevó Gandola, me pagó la entrada para ver boxeo. Ajá. Un uruguayo de apellido Rodríguez, que en ese momento era medio famoso. Ujú. Y peleó no sé con quién. Que en esa época estaba un boxeador local, Montero, otro... Montero, y otro conocido, Julito Pato, ¿lo conocí? Sí, La señora que apellidó Coronel. Coronel. Bueno, era boxeador también. Ujú. Y otros más. Incluso hubo uno que no sé de dónde vino a pelear y no sé, le pegaron una paliza y murió. Ajá. Y está enterrado en Bolívar. Claro. Que no sé, ¿Ese no es el que se descompuso por lo que comió antes de la pelea? no sé. Yo pensé que había sido por los golpes que Hay recibió. una historia. Capaz. Hay una historia parecida. Y subió después me recuerdo que vino Caradagian ¿también? al club empleado, Ajá. sí, que ahí fui en compañía de mi gran amigo Abelito Urrutia, sacerdote. Ajá. Éramos grandes amigos, Ah, mira. sí, éramos jovencitos, ¿no? Así que había sido en los años 50. Claro. Mm. Una pasión tuya, estoy leyendo porque quedaron algunas cosas de la mañana sin preguntarte. Esa pasión por las estampillas, ¿dónde Sí. nace?
te digo una cosa, en el año 38 o 39, en casa llegó no sé cómo, porque dada la escasez de moneda, no se compraban en revistas o diarios. Llegó una revista, hasta que creo que era Mundo Argentino, Mundo Argentino o El Hogar, y había una página dedicada a la filatelia, informaba de la aparición de unas nuevas estampillas en Finlandia, y venía el dibujito, y me llamó la atención. Bueno, y estando en sexto grado, algunos de los chicos compraba Villiquen, y en la contratapa había una página entera de propaganda de una casa filatélica de Buenos Aires que reproducía estampillas con aviones de Rusia en ese momento. Y bueno, y en casa se recibía el diario La Prensa. Ese sí era un lujo importante para la vida de la familia. Yo leía todos los días el diario. Claro. Y hacía las palabras cruzadas que venían todos los días. Bueno, y también, no sé si semanalmente tenía un espacio de filatelia. Y ahí venían impreso el dibujo de las estampillas, las fotos. Claro. Y yo las recortaba y las pegaba en un cuaderno, hojita de cuaderno, como si fuera una colección, que no tenía ningún valor porque eran reproducciones. Ahí ya tenía. Y una vez, no sé cómo era, que tenía un grupo de estampillas así, y a papá le parecía que era un mal entretenimiento. Me las tiró al diablo. Y bueno, después con los años ya me agarró en forma y hasta el día de hoy sigo. Una pasión. Seguís con las estampillas. Sí. ¿Y cómo hace? ¿Se intercambian? ¿Se compran? Y mira, en esa época había dos revistas, una llamada Hobby, con toda clase de filatelia, numismática, aeromodelismo y todas cosas de entretenimiento, ¿no? De armar aviones que se compraban las piecitas sueltas. Exacto. Bueno, y tenía una sección dedicada a avisos tanto del país como del exterior de personas que querían intercambiar. Y había otra que se llamaba Rojinegro, que publicaba texto de aventuras y también avisos de ese tipo. Y yo empecé a escribir y me he conectado por lo menos con más de 40 países a lo largo de los años. Desde el año 46 empecé con uno de Chile, que tuve muchos años, con uno de España que me carteé durante 30 años, un cura de la India, otro de Australia, después de Israel, más tiempos más modernos, de Israel, y bueno, y toda Europa. Y ahí me acuerdo que tenía uno que trabajaba de attaché du control, agregado de control sería en una embajada. En la embajada no, porque era una colonia, en un consulado. Un consulado sería. Claro. Bueno, que también durante 30 años nos intercambiamos. Y bueno, y ahí fue donde compré en la librería del Globo un jueguito de diccionarios bilingües, chiquitos así de tamaño, gordito así, francés, inglés, castellano. Uno era francés y otro castellano, francés. Y bueno, así que me daba maña. Escribiría como Tarzán. Sí, pero te hacía entender. Pero me hacía entender y entendía lo que otros me escribían en francés. Y lo mismo pasó en inglés. También. Sí. Así que manejaste los idiomas. Los idiomas, sí. De manera. Sí, en las primeras épocas tuve uno en Finlandia, otro en Italia, otro en Gran Bretaña, Francia, y bueno, en Israel también tuve varios. Sí. Así que esa pasión la alimenté con esa paciencia. Claro. Sí. Me decían, conociste a Vicente Moglia, que para muchos es el primer periodista que tiene Bolívar, periodista
como se lo conoce hoy, ¿no? Porque si nos vamos más atrás tenemos a la gente del Bolívar Ilustrado, que es un poco los fundadores del periodismo local. Moglia conocí uno que se llamaba Siriaco. Ah, Siriaco, perdón. Ah, bueno, Sí, ¿que era Vicente. periodista? Claro. Bueno, yo lo conocí a ese hombre porque era amigo Cornelio Cipriano, de Cornelio Cipriano, que Que fue yo- director del Progreso. que yo creía que eran dos personas, que uno era Cornelio y que el otro Cipriano. Y Cornelio, espera, Tito Dufau, ¿cómo se llamaba? Siriaco. Siriaco Ufó, claro. Siriaco. Ufó. Y este era Siriaco Moglia, ¿no? Cipriano, Cipriano. Cornelio Cipriano. Ah, bueno. Y yo decía uno Cornelio y otro Siriaco. Claro. No sé si era fantasía mía o existió ese hermano. Bueno, Ah, capaz. lo conocí porque era amigo de papá, de los, de los naipes. Entonces, papá tenía 2 o 3 amigos y se juntaban. Y juntaban por moneditas Sí, y, sí, sí. y por pesitos. ¿Y dónde jugaban? ¿En En algún club o...? No, en casa. Ah, en tu casa. Vivíamos en Mitre 666, donde era el patio de maquinarias de paga. Claro. Sí, Ahí. bueno, que ahora no sé qué. Claro. Bueno, ahí lo conocí. Pero no sabía que había sido periodista. Claro, sí, ¿Ah, sí? sí, sí. Pero en los años. Sí, al principio. Al principio, Al sí. principio. A Tucci Abreán también lo conocí de nombre por los papeles que manejé, que ese también fue periodista. Ujú. Claro. Mm. Y bueno, y después en el diario... Y después Gayol con el diario El Demócrata, Claro. Juan A. Gayol, de 40, director del Radical, por eso tenía la imprenta y ahí imprimía. Y después había el Imparcial, que no sé si era de tendencia socialista, después López. Y bueno, estaba el precursor de la iglesia y muchas publicaciones. Ujú. Sí, muchas. Claro. Pero vos siempre en la mañana. Ah, yo siempre en la mañana, sí. Y después, ¿cuándo empiezan a incorporarse? ¿Cuándo se incorpora Ciesa? ¿Cómo viene la progresión hacia...? Bueno, cuando Cabrero se hace cargo, quiso tener un periodista para la parte deportiva. Entonces ahí fue donde entra Ciesa. Claro. Y en la parte de redacción seguíamos yo y quién más estaba. Claro que ya no. No, claro que no. Bueno, y alguno... Ah, estaba en Merlo. Rodolfo Sergio, Merlo, sí, trabajó mucho, sí, ese ayudante, sí. que era un pibe. Era un pibe, sí. Hacía poco que había terminado la primaria. Creo que había sido alumno De Olga. de Olga y ella lo protegía, lo ayudaba. Y Claro. sí. Después entró Oscar Florencio. Oscar Florencio, fue lo más posterior, pero primero entró Lita Kibus, viuda de Colangelo, para la administración. Y bueno, después entró un montón de muchachos. Ujú. Cubret, Macharoli, el que tuvo inmobiliaria. Dalmi. No, Dalmi el no. otro. Sí, el otro. Pero que en ese momento era un chicuelo también. Claro. Bueno, Borda, que era un vecino de acá, Lidia Alzorres, que vivía más allá, que Cabrero la conocía como alumna del colegio de Cervantes. Y como esos tantos. Incluso el doctor Everard, el abogado. Exacto. Sí, en su época de estudiante. Era estudiante, antes de entrar en la universidad, que creo que estudió en Santa Fe, me parece. Claro. Me parece. Bueno, también tuvo un breve periodo, Ujú. pasó por un montón. Y después ya fue agregando gente al taller y ya se agrandó la familia. Háblame del centenario, porque digo, viviste esa etapa al lado de Cabrero, que fue el dueño del centenario. Ah, sí, O sea, sí. si hubo alguien que hizo cosas por el centenario de la ciudad, fue Cabrero y vos lo tenías al lado. Claro, y bueno, a mí me nombraron para prensa y propaganda y bueno, estaba solo, me parece yo, en eso, porque Tuco Galás era el locutor.
Tuco Galás era el locutor, pero no. Tuco Galás, con prensa, sí. No. Yo me ocupaba de los informes de prensa, de tomar contacto con los principales diarios del país, de la capital, también las emisoras de radio y lo que había de televisión en esa época. Claro. Informes de todas las actividades. Así que, y a raíz de esa actuación, tuve el mismo desempeño de prensa en la exposición del año 78 de la Rural, 50, número 50, la exposición. 50 aniversario. Sí, ahí también trabajé en forma parecida. ¿Cómo sorprende la muerte de Maineri? Porque es un hecho dentro del mismo hecho que es el centenario, claro, el tipo que... El pobre se descompuso en el momento del baile oficial en el Palacio Municipal. ¿Bailando con la reina o que por sí, ahí? algo así, si no sé qué le pasó, y no sé si murió ahí o duró algunas horas, no sé cómo fue. Pero claro, tuvo la repercusión lógica, ¿no? Persona tan conocida y en un acontecimiento social tan importante, tuvo su repercusión, como digo. Y bueno, y después... La vuelta a la democracia es otro hecho. Es otro hecho, sí. Que te toca también. Bueno, cuando se produce la elección en octubre fue, ¿no? De Alfonsín. Sí. Bueno, trabajaba ahí. Y yo en el taller a veces exigía los títulos. A mí se me ocurrió una vez hacer los títulos en 3 líneas escalonadas. Y los muchachos bufaban, pero se las arreglaban. Y ya teníamos, bueno, ese título va a ir en el tamaño hormiga, en el otro, no sé, en el otro en el petizón. Teníamos los sobrenombres, claro. Nos identificábamos así. Bueno, y en la linotipo tenían que armar la estadística, claro. La columna, la mesa número tal, el partido tal tanto, la columna otra, y tenía que ir parejita, y les daba trabajo a los muchachos. Bueno, el resultado es que serían las 7 de la mañana que yo caminando por la calle acá, La Prida, venía a casa. Me tiré un rato nomás y el juzgado abría a las 8. Claro. Pero yo, como era secretario, tenía más elasticidad, así que habría aparecido a las 9. No descansé, pero fue un laburo tremendo, tanto para la redacción como para, sobre todo, los linotipistas. Claro. Y el pobre Poroto Pérez, que tuvo que esperar. Sí, además, medio cabrón, sufría cuando venía y veía que el diario en vez de 8 páginas iba de 10. Tenía que hacer el primer tiraje en horas de la tarde. Claro. Venía hecho una furia. Claro. Y se las agarraba con Pedro porque decía que ¿para qué abría el diario tanto para que tuviera que llenarlo eso? Claro. Y no, era que entraba publicidad y no cabía. Había que abrir. Y la solución, entonces se llenaba con publicidad, pero después había que llenarlo con más producción periodística. Claro, exacto. Entonces los linotipistas tenían que trabajar a destajo. Claro. Y bueno, así era la historia. ¿Todavía no te sumaste a Actual Online? ¿Qué esperás? Actualizate a esta nueva forma de comprar. Es muy simple. Hacé tu compra en solo 4 pasos. Además, para tu control y seguimiento, podés ver el estado de tu compra con la fecha y hora de entrega pautadas en Mis Compras. Actual Online. Es fácil, es ágil, es seguro, estando donde vos estás.
acordás de lo de Belomo? Y de lo de Belomo fue algo muy doloroso que tuvo una repercusión también. Sí, el diario tuvo el eco. ¿Llegaste a ir a la ruta a ver? No, vos sabés que no. Fui como espectador nomás para mirar el lugar Del corte. del corte, pero como periodista no, ahí no sé quién no cubrió eso. Y andaba Víctor ya en esa época. Estaba Víctor, sí, sí. Sí, otro de los grandes acontecimientos. Y después de la guerra de las Malvinas, como la costumbre era que los comunicados oficiales capaz que los largaban a medianoche, el diario ya estaba prácticamente terminado, pero yo le iba aplicando el freno porque sabía que alrededor de 2:30 o la 1 aparecía la última noticia. Claro. Y claro, la noticia era, quería tener un tono alentador, pero se iba perdiendo la guerra. Claro. Y bueno. Bueno, hay un título del diario que dice recuperamos las Malvinas en letra catástrofe, letra Sí, inmensa. sí, sí, sí. Eso Entonces, al principio de la guerra, ¿no? el diario estaba lleno y había que abrirle un agujero para encajar la noticia. Igual que las defunciones. Claro. Ahora tienen un horario. Sí. Bueno, pero capaz que era la 1 de la mañana, ya estaba casi para imprimir, venía Colombo con un fallecimiento y había que darle cabida. Claro. Era la política del diario. Claro. Y bueno, y así era como se terminaba tarde. Claro. Entrabas después de cenar y no sabías a qué hora volvías a casa. Hay acontecimientos especiales donde el diario lleva una foto grande. La muerte de Perón, por ejemplo. Ajá. Que no era normal que hubiera una foto grande en la tapa, ¿no? Era mucho más texto en la tapa del diario de ese entonces. Estuvo, no recuerdo esa tapa. Sí. Yo recuerdo la tapa que puso La Mañana en la primera época, cuando era, pongamos, La Mañana peronista. Creo que fue cuando el bombardeo o cuando estaba en marcha la revolución, que De la Vol tenía un cliché grande así de Perón, el clásico que se utilizaba para los cuadros oficiales. Claro. En la oficina, y lo largó en la primera plana. Pero de eso más no recuerdo. Bueno, la visita de Ilia también como presidente. Bueno, ahí sí anduve yo. Cubrí el momento en que visitó la... ¿Ibarra? No, cuando visitó la municipalidad. Que yo pregunté, porque tenía idea, pero por asegurarme, le pregunté al músico la marcha que tocaban cuando el presidente avanzaba hacia la municipalidad, la marcha de Ituzaingó, la clase. Claro, la clase. Y cuando me confirmaron, bueno, en la crónica puse que a los acordes de la marcha presidencial de Ituzaingó, que esa marcha tiene su historia, era brasilera. Claro. Y fue, no sé, las conquistas, como la batalla de Ituzaingó se ganó en la Argentina. Claro, exacto. Sí, bueno, se tomó, iba a ser una marcha oficial y se quedaron con las ganas los brasileños. Claro. Entonces pasó a poder de la Argentina. Claro. Sí. Bueno, entonces cubrí la entrada al despacho, la entrevista con el intendente, algunas palabras que pronunció Ilia, que estaba su comitiva, y eso lo filmó un canal de Buenos Aires también. Y al poco tiempo vino uno de mis medios hermanos, Héctor, de Buenos Aires, al poco tiempo. Che, dice, te vi en la televisión. Yo ni cuenta me di que el enfoque que han hecho en algún momento, claro, en algún paneo, habré estado yo ahí escuchando y tomando nota. Claro. Eso sí, el resto de la actuación no. Después creo que estuve un tramo frente al Monumento San Martín, cuando vino Aramburu, que me acuerdo que dijo que iban a hacer la línea de tren, de no sé dónde hasta Anderson. Y yo digo, hasta Anderson. No, Anderson, no sé dónde queda eso. No. ¿Y qué relación tenía con la zona acá? Claro. Bueno. Y después, bueno, cuando estuvo Frondizi, no me acuerdo, creo que no estuvo. Sí, cuando estuvo Frondizi, el intendente era Herreca. Claro. No era del Palo con Frondizi. Claro, no.
pidió licencia y asumió Bardella, que era el presidente del Consejo Liberante. Entonces lo atendió Bardella. Claro. Y bueno, que vino inaugurando la ruta desde 9 de julio, claro, hasta Bolívar, sí. Sí. Después, Barría estaba, bueno, creo que ya no lo había inaugurado, porque era de tierra, claro. Que ahí fue donde se mató la Stamboni, en el tramo de tierra. Exacto. Después la pavimentaron. Los intendentes, ¿qué te acordás de los intendentes? ¿Qué intendente recordás? Bueno, Chatrú, no te... Bueno, recuerdo que estaba Capredoni en la época que yo entré. Después vino algún militar y no me acuerdo quién quedó a cargo de la intendencia. No me acuerdo, en esa época, en el 44, en el 43. Después, bueno, Chatrú asumió por la muerte de Nicolás Rueda. Exacto. Sí. Y después lo reeligen. Sí, Manuel Aramís. Y después que cayó el gobierno peronista que encabezaba acá Chatrú, si me tiran un nombre me acuerdo, pero no me recuerdo. Rueda, ¿no? No, Rueda es anterior, era peronista, sí, claro. Sí. Rueda es anterior. Sí. No me acuerdo quién era intendente. Bueno, después ya vino la historia. Después viene la historia más conocida. Más conocida, ¿no? Claro. Primero Erreca, sí. Después Golpe, después Barrio. Carlitos Barrio, sí. Después viene De la Serna. Sí. Después Rabasi, creo que fue. Claro, Rabasi en el 73. Sí, que me acuerdo cuando estaba Erreca, me tocó ir a una reunión que hubo en el despacho municipal con los dirigentes de Luz y Fuerza. Había un paro nacional que bajaban la palanca. Entonces Bolívar se iba a quedar como otras ciudades, claro. Sin luz totalmente. Que Erreca decía, pero ¿cómo? Por un problema que se produce, no sé, en otra provincia. Pero como era un conflicto que se prolongaba, la solidaridad gremial hacía que se llegara al paro nacional. Claro. Entonces, Bolívar, como tantos otros, nada que ver con el conflicto ese, ya en otra provincia. Claro. Y bueno, dice, pero el manejo sindical es así, la solidaridad del gremio. Bueno, pero no se llegó, creo que hubo un arreglo de última hora, no se llegó, claro. Sí. Bueno, y con Rabasi lo trataste, ¿sí? Y con Rabasi, sí, porque como médico tuve algún contacto, pero en lo oficial no. Ahora, Rabasi gana cuando gana el peronismo, algo que no se podía creer en ese momento, ¿no? Sí. Igual pone el peronismo, pone un carnicero contra un médico, y en Bolívar sabemos cómo terminan esas elecciones, ¿no? Claro. Porque va Caligiuri contra el doctor Rabasi. Sí. Bueno, el doctor Rabasi venía de extracción peronista y se había peleado con los peronistas y después termina siendo intendente por los radicales. Que Caligiuri terminó siendo director de vialidad, sí. Con Rabasi, bueno, trato, no he tenido dentro de la función. Me acuerdo que teníamos contacto con Ismael de Marchi, que estaba en Gobernación. En la municipalidad. En la municipalidad. Un par de veces, porque se produjeron 2 desalojos de familias que se luchó para evitar los desalojos, pero finalmente hubo que poner en la calle. Claro. Y que me consultó de Marchi y dijo, mire, esto no es raro, es decir, es raro porque siempre se hacía un esfuerzo para evitar el desalojo. Claro. Frenar un poco al propietario, punzarlo al inquilino para que buscara un lugar donde meterse para evitar el acto del desalojo. Bueno, digo, lo que pasa es que la justicia soluciona un problema jurídico, judicial, y nace un problema social. Exacto. Entonces él era el encargado de buscarle la solución.
Claro. Así que eso recuerdo el contacto que tuvo con algún funcionario municipal. Y con Gandolita, que no me acuerdo cómo era el nombre, el primo de Santiago, que fue secretario municipal, que en una época tuve una changuita, que el que encargado de copiar los decretos en el libro de decretos era Gandola. Pero claro, las ocupaciones le daban porque era un manuscrito. Claro. Y me habló a mí, bueno, me dio, así que durante un breve lapso yo escribía en ese libro el texto de las ordenanzas municipales. Claro. Sí. Así con ese, como secretario, tuve ese contacto. Claro. Que fue secretario de la Liga también. También. Sí. ¿Y con Berciartúa? Con Berciartúa, el único contacto que he tenido oficialmente, fui acompañado con el doctor Chiclana para que se jerarquizara la secretaría del juzgado, que seguía siendo lega, digamos. Yo me continué siendo secretario, lo desempeñé durante 27 años el cargo, hasta que entró Di Maggio como letrado. Bueno, que el secretario tenía que tener una jerarquía superior a la que tenía, acorde porque acompañaba a un juez letrado. Claro. Así que hubo alguna gestión que me posibilitó algún nivel más. Bueno, así que nos atendió muy bien y se ve que se ocupó del tema. Claro. Sí. Y con la democracia después, como, bueno, con Everard, ese año que estuvo Everard, porque habían sido compañeros en el diario. Ah, sí, algunos contactos tuvimos. No mucho, pero con Everard, sí. Que él asumió cuando él fue. En el 82, cuando fue Félix a Ministerio de Asuntos Agrarios. Sí. Y después Carretero, ¿cómo Bolívar vota a un intendente nacido en Urdampilleta? Ajá. ¿No? Y bueno, fue el candidato que eligió el partido y bueno, tuvo sus virtudes también. Del otro lado está Uca, que tampoco era bolivarense. Claro, sí, y Gasparri tampoco. Me acuerdo Gasparri, no me acuerdo cuál elección fue, que el gobierno la anuló. No sé si fue durante la época de Frondizi. Sí, ahí. Bueno. Ahí fue electo intendente. Sí. Y no pudo asumir. Pero el 1 de mayo, todos los que habían sido elegidos del peronismo se dirigieron al lugar a asumir. Claro que acá los atajaron no sé dónde. Claro. Y bueno, pero todos hicieron el acto simbólico de querer ejercer sus derechos frente a un gobierno de facto ya. Claro. Sí, de facto porque Frondizi terminó dominado por las azonadas que hubo. Sí, exacto. Sí. Exacto. Bueno, y después viene todo esto de la democracia, ¿no? 87, Julio Ruiz, Reina y... Sí. Y bueno, llegás hasta Simón en el diario, ¿no? Y Simón entra en el 95. Bueno, yo terminé en el 93. Claro, sí, entonces no. Llegás hasta Reina. Claro, lo de Reina, sí. Y bueno, después los movimientos que hubo, se cubría todo. ¿Cómo fue trabajar en el proceso? ¿Hubo algún tipo de restricción? En el proceso, yo me acuerdo que Cabreros tuvo que viajar a Buenos Aires a una convocatoria que hizo Videla a todos los medios para, no sé si para informarlos o por si hubo alguna manera de presión, porque claro, era un régimen muy bravo, entonces los medios significaban mucho para claro. Así que algo debe haber influido. Cabreros no dejó traducir nada de eso, ¿no? Pero hubo un momento que no se podían poner determinadas noticias. Y hubo alguna vez que se deslizó una noticia que formaba parte de ese grupo de informaciones que estaban vedadas, pero no hubo ninguna repercusión. Que hubo un temor inicial lógico de Cabreros que por ahí llegara a un conocimiento claro. de la dirigencia militar y hubiera algún llamado de atención, pero no ocurrió nada. Y después, bueno,
hubo muchas cosas que el diario informaba, Claro. porque había hecho de una resonancia pública. Imagínate la matanza que hubo en ¿cómo era que se llamaba? El Arsenal, ese viejo bueno, creo que se llamaba, que los militares sabían que iban a ir a asaltarlo y lo esperaron ahí, lo masacraron. Y después el ataque allá en Formosa, al regimiento de Monte, lo que ocurrió en Azul también. Hubo muchos hechos que, bueno, no se podía evitar la información. Claro. Hablemos de Oscar Ochoa, como esposo, como padre, cómo empezaba a conformar la familia. Me decías, con mi novia de Saladillo, formalizamos. Claro, yo en el 51 hice el servicio militar, que lo hice durante, ¿fue en marzo? Sí, 15 meses. Mierda. Claro, como yo resultaba muy útil, no me largaban, porque como dactilógrafo era muy rápido, después entendía las cosas, ya llevaba una formación oficinesca, entonces, bueno, la última baja, terminé como dragoneante, ¿no? Me convocaron para hacer prácticas a mediados de diciembre del 50, así que estuve como más antes de mediados, porque estuve como 20 días. Nos dieron licencia cuando vinieron la fiesta de Navidad y Año Nuevo, pero teníamos que presentarnos el 4 de enero del 51 en Azul, porque una de las misiones anuales que tenía el distrito militar, todos los distritos militares, era constituirse en el lugar donde se hacía la revisión médica de la clase, Claro. que se hacía en el Regimiento 2 de Artillería Montada Reforzado de Azul. Ahí iban todos los ciudadanos de Bolívar y de toda la zona que correspondía a la jurisdicción de Saladillo, del Distrito Militar 21 de Saladillo. Claro. Así que era una cantidad de ciudadanos que tenían ahí sentados en el playón, esperando que les llegara el turno de abandonar las ropas y presentarse. ¿Te acordás el número de sorteo? Sí, 400 y pico, creo que 434 me resulta familiar. Sí, no estoy seguro, ¿sí? Está anotado en la página, una de las tapas de la libreta que conservo. Claro. Una reliquia. Claro. Todos los votos, la letra completa del himno nacional, los símbolos patrios, que bueno, vos las habrás conocido. Sí. ¿Tuviste el libreto, no? Sí. El reglamento. Sí. Bueno. ¿Y para qué te voy a contar? Es una reliquia. ¿Sí? Claro. Bueno, entonces el 4 de enero yo estaba ya con mi valija fue un grupo, dimos la vuelta por Cañuelas, por Cañuelas, rumbo Azul. Llegamos a la madrugada, llegamos a un hospedaje así de tirar en un colchón, tirar con relleno de chala, que era un lugar, un hospedaje muy rústico Claro. que lo tenían para esas cosas especialmente. Así que dormimos un rato ahí y después nos presentamos en el cuartel. Y ahí a Saladillo. Y después que terminamos, yo quedé último con otro muchacho, uno de 25 de mayo, y el jefe, teniente coronel Arana, y que no sé si un suboficial, porque los números bajos eran realmente bajos. Claro. Había un ciudadano de Bolívar que tenía el número 12. ¿Quién hacía el servicio militar con el 12? Nadie. En los años más recientes. Claro, nadie. Nadie. Y sin embargo en esa época, Con el 12 adentro. sí, porque había regimientos por todos lados. Claro. Entonces, el tipo estaba a la expectativa, porque por ahí había un regimiento de La Pampa o del sur, o eso que le faltaba un ciudadano para incorporarlo, y pedía a la jurisdicción que correspondía, Claro. y bueno, fulano, mirá, apareció, tenés que ir a tal lugar. Adentro. Sí, y iban quedando poquito. Claro. Así que por eso nos quedamos hasta marzo viviendo en el cuartel, porque Claro. nos daban alojamiento y comida y teníamos. Y ahí en Saladillo la conocías a tu señora, a Claro. tu novia al principio. Sí, la conocí
Y bueno, empezamos, qué sé yo, sin darnos cuenta, que empezábamos una etapa de la vida, claro, que se iba a consolidar el noviazgo. Y encima el lío para viajar de Saladillo acá, porque te daba toda una vuelta. Si ibas por tren tenías que ir hasta Empalme Lobo. Claro, era un jeroglífico. Sí, que yo la primera vez que fui a dar las condiciones ahí, ante la familia. A dar las condiciones, el examen al distrito, como postulante, me acompañó papá. Imagínate, un gran rulón de 20 años me acompañaba el padre. Hoy en día es una risa. Es imposible, ¿no? Sí. Claro, pero en aquella época era un estilo de la época, claro. Y sobre todo con papá, que era muy, muy protector. Claro. Bueno, y por ahí veo que pasamos por una estación que se llamaba Cazón. Y yo la asocié a Mones Cazón. Claro. Y le digo a papá, ¿dónde nos hemos metido? Nos hemos equivocado de tren. Y no era Cazón, era cercana. 25 de mayo. Creo que era del Carril, Cazón y Saladillo. Bueno, el asunto es que llegamos, nos metimos en un hotel, a la mañana siguiente fuimos a dar las condiciones, fui con papá y después nos volvimos, el mismo día. Pero era un problema porque si era tren había que allá. Y si no, había que ir hasta 25, esperar no sé cuántas horas, hasta que había un colectivo que hacía el recorrido. Por tierra. Por tierra, sí. Claro. Así que fueron 6 años de noviazgo, los primeros 2 o 3, así nomás, de encontrarnos en la calle, en la vereda, claro. Porque no había entrada. ¿Ibas vos o venía ella? No, iba yo. No, porque ella no le había dicho nada a los padres. Claro. Hasta que llegó el momento que ya nos pusimos de acuerdo y les dijo a los padres que se iba a presentar un postulante. Un festejante, como se decía antes. Claro. Así que, bueno, presenté lo más bien. Bueno. Y claro, había un cuñado que metía la púa porque decían, pero dejate joder, te vas a meter con un soldado que no sabés quién es, de dónde es. Claro. Y claro, ella estaba metida, y bueno, yo también, porque si, qué sé yo, un noviazgo que de mucho cariño, pero que era como que no me daba cuenta que me encaminaba a una situación formal, que era formar una familia. Y bueno, y lo llevamos lo más bien. Claro. Lo más bien. Bueno, y Susi, la mayor, nació, qué sé yo, a los 3 meses ya había un embarazo en puerta. Claro. En puerta, o adentro en puerta. Claro. No en puerta. Y después a los 2 años nació Oscar, el gordo, claro, el varón, y a los 2 años y medio Elvira. Claro. Y después ya, bueno, pudimos poner un freno. Pero bueno, ya instalado acá, o sea, sí, una ventaja. Sí, inauguramos la casa. Claro. Porque cuando yo me fui todavía faltaba entrar los muebles, que papá se ocupó de todo eso, así que cuando vinimos ya estaba la casa amueblada. Claro. ¿Y tu papá vivió hasta qué edad? A 94. Miércoles. Sí. Alcanzó a conocer nietos y todo. Sí. A pesar de haber sido él un padre grande. Sí. Por lo menos tuyo, ¿no? De los otros no. Claro, sí. Los últimos años los compartió la vivienda acá. Así que esa fue la vida. Quiere decir que yo tuve esos 2 grandes desempeños, grandes en la extensión, ¿no? Claro. 40 años en el diario y 47 en el juzgado. Sin buscarlos, porque imagínate que el doctor Solís podía haberme dicho, mira, en lo de Campo Manganiello precisan un ayudante para... Exacto. Y Campo Manganiello cierra y claro, es otra historia. Y otra categoría de trabajo. Exacto. Pero no sé si deliberadamente o por la fortuna, se acordó de hablar con Gandola y empecé mi vida laboral en un lugar de prestigio, porque la justicia de paz, si bien era modesta en cuanto a las atribuciones que tenía, era la representación del Poder Judicial. Exacto. Conforme el Poder Legislativo es el Consejo y el Poder Ejecutivo es el Intendente. Exacto. Sí, y para el que conoce un poco la historia, el que te manda a determinado lugar es en cierta forma un prócer local.
Sí. Porque si bien a Solís muchos no lo conocerán porque no han leído nada de Solís, claro. pero Solís fue una institución. Sí, pues y sí. Gandola a su manera también. Sí, también, ¿no? ¿No? Es decir, tuviste hasta esa suerte, ¿no? Esa suerte, sí. Entonces yo tuve una formación intelectual muy importante, porque en el juzgado se escribía mucho y había que tener un estilo. Claro. No podía escribir cualquier macana. Entonces, una formación, y en el diario ni te digo. Claro. Más en esa época. Más en esa época, claro. Que se leía todo, o sea, era el único medio prácticamente. Sí. La Voz Populi, el diario, Sí. alguna radio y la televisión mucho más acá. Claro, seguro, sí. Y después que, como ya te digo, en casa se recibía el diario La Prensa, Claro. yo también era muy lector. Claro. Sí. Y ahí agarraste ahí tenías ya un poco Sí. el idioma periodístico. Así que en cuanto al comienzo de entrar en un determinado camino, en uno y en otro, fue por obra de otras personas. Porque pues yo podía haberme enterado por conversaciones, van a poner un diario, y yo haber dicho, y capaz que precisan gente ahí, ir a ofrecerme. Y no, te fueron a buscar. Yo desde ya que ni sabía que iban a poner un diario, Claro. pero yo ni pensaba en esa época buscar un segundo empleo. Claro. Entonces mirá vos el comentario de una a otra que tenía necesidad de completar su personal, que le dicen que yo podría desempeñarse bien, me habla. Claro. Y Solís, que me ubica en ese lugar que yo estoy 47 años, que empiezo de garrumín y después 27 años de secretario. Claro. ¿Sí? Impresionante. Sí. Y bueno, ¿y cómo ha sido este cambio que ha habido? Porque digamos, la edad contemporánea, yo creo, y la edad moderna, me parece que en estos tiempos la historia dirá que hay una bisagra, ¿no? Que vos naciste con prácticamente luz de vela. Sí. Y hoy haces así, se prende una luz. Sí, no. En lo que es la justicia, un cambio. La justicia de paz en su momento tenía sus limitaciones y muchas cosas había que hacerlas en azul, los tribunales. Porque por su jerarquía podían ocuparse de ciertas cosas que estaban vedadas a la justicia de paz. Por ejemplo, la justicia de paz podía entender en juicio sucesorio, siempre que no pasara de 2.000 pesos, claro, el valor del patrimonio, que 2.000 pesos en esa época era mucha plata, claro, ¿no? Pero de cualquier manera, una casa, un auto, o lo que sea, podía superarlo, entonces había que ir a los tribunales. Lo mismo las cuestiones patrimoniales, de juicio por cobro de pesos, desalojo. Bueno, desalojos se hacían, pero cosas menores. En cambio, la bisagra estuvo con la justicia de paz letrada a partir del año ¿cuándo fue? 79. Claro. 79, cuando entra Chiclana. Con Chiclana. Eso es, ahí sí. Bueno, y con Chiclana hiciste una relación prácticamente de amigo, ¿no? Sí, como un hermano. Después fue una persona pero admirable. Después que yo me quedé ya en Mar del Plata, que Zulema tuvo ese problema, una caída, que tuvo que operarla en Olavarría, llevarla una madrugada por un coágulo en el cerebro, claro, por un golpe, ¿no? Me ayudó mucho. Y después que se jubiló, lo mismo. Él era como mi representante en Bolívar. Claro. Sí. Entonces cambió mucho porque la justicia de paz empezó a tener competencia en muchas otras cosas. Claro. Era, usando una expresión que yo hice con Santos, es como que iban con una carretilla y le volcaban en la puerta del juzgado, bueno, ustedes ahora a partir de ahora se tienen que ocupar de tales cosas. Y era como un pequeño juzgado de primera instancia, y los problemas de familia ya empezaron a corresponderle al juez de paz. Claro. Separaciones, tenencia, digno, de menores, la guarda, claro, todas muchas cosas, que creo que se convirtió en el renglón principal de la justicia, de los problemas sociales. Exacto. Que no le pasa alimento, que la violencia familiar, y bueno. Claro. ¿Te sigue tirando Bolívar? Y
mucho porque imagínate que toda mi vida ha sido acá. Desde que empiezo a tener conciencia, yo conozco Bolívar, claro. Porque de allá nada, claro. Ni de mi madre ni nada. La conocí a mi madre cuando vino a visitar Bolívar, cuando yo tenía 8 años. Claro. Así que bueno, tu destino está en Mar del Plata, digo, pero y a pesar de que bueno, en Bolívar queda cada vez menos gente que sí, claro, se ha transformado mucho la parte edilicia, pero claro, esa es la ciudad de uno, ¿no? El paisaje, las avenidas, los lugares clásicos. Tu casa. Y mi casa, sí. Pero allá en Mar del Plata estoy bien, tengo la compañía de mi hija, la visita de la otra que está en Tres Arroyos y de vez en cuando el que está en La Plata. Así que lo paso bien. Perfecto. Y bueno, los recuerdos permanecen. Y todos están entre estas paredes y entre el barrio, claro. y la ciudad. Y recordar siempre lo que era el Bolívar de antaño. Sí. De eso sí me acuerdo, porque cierro los ojos y salgo por el zaguán y camino, digo, acá en la esquina estaba Valdía, vivía Fresa. En la esquina todavía había una fracción de corralón hasta que vino Jonás Pérez y edificó. Enfrente estaba José Policarpo Merlo, al lado estaba Popoli, abajo estaba la joyería de Leopardo, y allá San Pedro con su despensa y todas esas cosas. Lupercio González, la esquina donde está el Líder ahora, claro, ahí tenía una tiendita. Bueno, y así, claro. Y miro el Bolívar de antaño, del año 38, 39, lo estoy mirando acá, claro. Detrás de los párpados. Sí. Es increíble. Y doy la vuelta y vengo por la otra vereda y lo mismo. Y hoy nada encontrar, pocos vestigios. Claro, sí. Se ha perdido. Sí, bueno, sí. La Vizcaína, por ejemplo, es uno de las esquinas míticas de la ciudad, sí. Que también ha sufrido algún cambio. Sí. Mirá, justamente hoy nos tomamos un helado sentado en la esquina de frente. Y yo la miré y digo, ¿por qué le habrá un poco ese color tan triste? Un lugar que es de alegría, de entretenimiento y tan concurrido que tendría que tener una apariencia un poco más alegre. Claro. Pero creo que es propio de los que son los boliches, ¿no? Sí. Vamos ahora sí a la parte política del programa. Hablamos con Ariel Ferreira, que hoy está dentro de la órbita del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, cuya principal cabeza es el ministro Sergio Berni. Bueno, estuvo participando de los operativos en la costa, de sol a sol. Bueno, hablamos de eso, hablamos también de política, porque no solamente de la política en la gestión de Kicillof, sino también de política en cuanto a las determinaciones que ha tenido este Frente de Todos. Por ejemplo, la opinión de Ferreira sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la renuncia de Máximo Kirchner, y bueno, y el futuro de Ferreira, porque Ferreira hasta 2017 era un actor participativo de la política local. En 2017 fue su última participación, en el 19 intentó participar, le dijeron no, tenés que terminar arreglando, y terminó cerrando lista con Marco Pisano, deponiendo su candidatura, y directamente en el 21 no participó. Ariel Ferreira, a quien hablemos de política. Ariel, mucha actividad en verano, estuviste en este
operativo Sol, que no es el operativo Sol normal, sino que tiene que ver con un Bien. poco más tu tarea, y bueno, y todo lo que venís desarrollando, ¿no? Que ya hace un tiempo, pero bueno, en el verano te puso un poco más Sí. te sacó un poco más a la luz la función. Sí, Ángel, sí. Estamos trabajando básicamente siguiendo los lineamientos que solicitó el ministro, que nos solicitó el ministro de las distintas subsecretarías que participamos en el operativo. En realidad el operativo de Sol a Sol se enmarca, digamos, en realidad el 20 de diciembre, cuando el gobernador con los distintos ministros presenta el verano, presenta la temporada de verano. ¿Y qué presenta ahí? Presenta políticas públicas de salud, con las más de 20 postas de vacunación a lo largo de los carriles viales. Presenta por parte de las direcciones respectivas de vialidad, ¿no?, las políticas públicas de vialidad, esto de mejoramiento de los accesos a las ciudades más que tengan que ver más con la costa. Así que bueno, es una políticas públicas de salud, vialidad y después seguridad, que ahí sí ya sería de Sol a Sol. O sea, es una cobertura en el marco del gobierno de la provincia de Buenos Aires. El operativo de Sol a Sol es un operativo que este año contó con el 40% más de efectivo, 17.200 contra 11.000 y pico del año pasado, porque ahora el año pasado recuerdan que no había egresados por la pandemia. Bueno. 350 camionetas, motos, drones, un helicóptero más, sumado a esos recursos que te decía recién, personal policial y al personal de las distintas subsecretarías, el personal civil. Bueno, entre todos se notó la diferencia. Por supuesto que ha habido hechos en el verano, algunos un poco más, pero no ha habido situaciones de peligro y, digamos, de riesgo para los bonaerenses, y no tanto los bonaerenses, porque la verdad que la costa atlántica recibe turistas de todas partes del país. ¿Te sirvió para conocer una parte de la provincia que por ahí vos te formaste en La Plata, venís del interior, o sea, la costa es muy grande y Sí. te sirvió para conocerla trabajando? Exactamente, sí, el año pasado yo había estado con base en Mar del Plata, casi el mismo, no el mismo trabajo que el operativo pasado, pero sí más o menos geográficamente lo mismo. De todas maneras, la verdad es que el año pasado me acuerdo Balcarce, Necochea, digamos, todo lo que son las rutas nacionales y rutas provinciales que acceden a esos sectores. Este año estuve bastante en Gesell, en Pinamar. Ahora, la semana que viene, voy de vuelta. Cuando llegamos ahí y hablamos con un secretario de seguridad, puntualmente mi trabajo es asesorar, acompañar y escuchar las demandas que tienen los municipios. Te encontrás con que de año a año cambió a lo mejor lo que necesitan. No nos olvidemos que este año ha sido una temporada récord, más de 5 millones de personas en lo que va del verano, y bueno, y se esperan otro tanto más, porque todavía falta la segunda quincena de febrero y quizá la primera de marzo, que el año pasado el gobernador decidió extender el operativo hasta marzo. Yo creo que un trabajo serio, responsable, teniendo en cuenta no solamente las funciones y los roles, en este caso de mi cargo, sino trabajar con otros, ¿no? Porque el desafío es, vos imaginate que la fuerza, digamos, la Estación Departamental de Seguridad de Mar del Plata ya hace 4 meses que está haciendo simulacros, desde agosto, que está haciendo simulacros de secuestros de entraderas, y se estuvo preparando para algo. O sea, todos los que llegamos nos tenemos que acomodar a los locales, ¿no? Entonces, eso requiere de reuniones de trabajo. Las distintas superintendencias del ministerio tienen cada una su visión, cada una su abordaje respecto a una situación. Pero bueno, la verdad que el ministro es una persona que trabaja sin descanso, no descubrimos nada, y digamos, de él para abajo estamos todos haciendo lo que podemos. Tenemos reglas claras y mucho trabajo en equipo y crecimiento. Yo también, eso, bueno, ya en la parte personal, ¿no? Más allá del cargo y la función, yo
A mí me gusta adaptarme, escuchar, y después proponer, y bueno, eso, pero hay que estar, hay que estar. En el teléfono o los mensajes están a cualquier hora, estamos en la costa, hay mucha gente. Yo también voy aprendiendo. Yo voy aprendiendo también, esa es la realidad. Un camión de comunicaciones con una antena determinada. Me explicaron el dron, los drones que tiene el ministerio, el rango de frecuencia en el que trabajan, la altitud, la altura. Hay las distintas leyes que ahora hay que adaptarse para poder manejarlos, controlarlos como aeronaves. Estamos viendo eso en el año como distintas soluciones que se pueden generar. A mí me interesa mucho en el caso puntual los allanamientos, ¿no? Antes de hacer el abordaje, poder tener la tecnología suficiente para conocer el lugar de antemano, bueno, cosas que la tecnología yo sé que puede aportar y que hoy no se están haciendo. Bueno, cuestión de sentarse y plantear soluciones, siempre en equipo. A ese trabajo del sur, de la costa, le sumas un viaje al sur que tiene que ver más con política que con gestión, digamos, ¿no? Sí, tiene que ver, con ambas, tiene que ver con trabajo particular, digamos, y con política claramente. Imagínate que estuve 2 días charlando, en uno compartiendo una cena con Pepe Salvini, el entrañable amigo de Néstor Kirchner, uno de los creadores del Frente para la Victoria. Santa Cruz. Sí, en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. Así que para mí me traje muchos, me contaron cosas, anécdotas, cómo se creó el Frente para la Victoria, cosas del Flaco, ¿no? De Néstor. Y para mí ha sido un viaje muy... aprendí, entendí algunas cosas de la política, algunas decisiones también, pero bueno, con el resguardo obviamente de que lo que me contaron es algunas cosas que me ayudaron a entender algunos fenómenos políticos que Néstor tenía, ¿no? Cómo los resolvía, qué creía Néstor que era la política, digamos, ¿no? Y bueno, y todo su enorme legado que seguimos algunos. Yo le contaba que en ese momento, cuando ellos estaban asumiendo en la Casa Rosada, me contó el día de la Asunción, cuando ellos estaban asumiendo, yo estaba acá en Bolívar convenciendo a mi familia peronista de que Néstor era Néstor, que nos iba a venir a salvar. Yo siempre digo que fui el primer kirchnerista de mi familia, que somos 4. Pero la verdad que estuvo muy interesante, estuve varios días y bueno, mezclé un poco lo laboral, profesional, particular y lo político. Siempre te hemos reconocido, al menos de Hablemos de Política, como de los pocos kirchneristas que se han mantenido dentro del kirchnerismo siempre. Sí, peronista, kirchnerista, ¿no? Precisamente ha habido algunos hechos. Uno es la renuncia de Máximo a la presidencia del partido. Otra es el acuerdo con el fondo, que muchos dicen, bueno, pero Néstor arregló con el fondo también en su momento. Bueno, habría que ver aquel acuerdo, compararlo con esto. Bueno, ¿qué reflexiones tenés respecto de estas dos cosas? Casualmente en Río Gallegos hablé de esto. Néstor sabía que le iba a pagar, por eso arregló. Esa es la diferencia. Ahora la deuda es impagable, ¿no? Y el contexto es completamente otro. Bueno, de lo de Máximo me preguntás, yo creo que Máximo sigue un eje, me parece esclarecedor, me parece que la decisión de Máximo tiene que ver con sus convicciones y con la responsabilidad de su cargo, de que él, al no estar de acuerdo con este preacuerdo, porque todavía no se acordó con el fondo, ¿no? Al no estar de acuerdo con el preacuerdo y siendo el jefe, el titular del bloque de la bancada, no puede convencer a otros que voten si él no está de acuerdo, con lo cual me parece sano, me parece que es una decisión desde las convicciones, y me parece también, y el tercer punto me parece que pone en claro esto de si este preacuerdo ajuste sí o ajuste no, ¿no? También yo creo que ahí me parece que hay un trasfondo más político que tiene que ver
con algunos dichos y declaraciones del presidente y de su entorno, donde se hablaba, por ejemplo, de que se negoció con dureza, cosa que hubo una narrativa claramente de que asumió Alberto Fernández como presidente, digamos, nuestro gobierno, hubo una narrativa que el fondo bueno, que Georgieva era otra cosa, que, bueno, entonces la verdad es que esa estrategia del fondo bueno no dio resultado, y me parece que aún más grave, un cuarto punto sería es la cuestión de que el peronismo no está acostumbrado a gobernar en coalición, ¿no? Los peronistas, por lo general, somos, además de ser incorregibles, somos expeditivos, pragmáticos, y la verdad es que nosotros llegamos en una coalición. El Frente de Todos es una coalición de gobierno, donde la que aportó más votos, a esa coalición es Cristina Fernández. Y me parece que las decisiones importantes, y vaya si es una decisión importante acordar con el Fondo Monetario, que condiciona el futuro de los argentinos y las argentinas en materia socioeconómica. El acuerdo es un acuerdo socioeconómico, cultural, político, ¿no? Me parece que tiene que ver con la no escucha, o mejor dicho, con la no participación de la decisión de acordar. Me parece que tiene que ver con eso. Me parece que no se ha tenido en cuenta lo que Cristina venía diciendo, o lo que se ha claramente expresado, digo, en forma obviamente, ¿no?, privada, pero claramente el presidente dice, cuando le preguntaron por Cristina, dijo, bueno, Cristina no está de acuerdo, no le gusta el acuerdo, pero el presidente soy yo, dijo Alberto. Cuando Alberto dice eso, en realidad está diciendo yo tomo las decisiones, y ahí me parece que está el error de nuestro presidente, porque al ser presidente de una coalición de gobierno, por eso digo que a los peronistas nos cuesta tomar decisiones importantes en acuerdo, y yo creo que nuestro sector no fue escuchado en cuanto a qué opinaba el sector que más votos aportó a las condiciones de acuerdo con el fondo. El Fondo Monetario, recordemos que esta deuda se contrajo en 2018, un acuerdo que hace Mauricio Macri en un trámite express en horas, 57.000 millones de dólares, primero le depositan 44.000 millones, y esa es la deuda impagable y que nos condiciona por muchos años más, ¿no? Acá recién veíamos a Eva, a Iker, que cuando estén en edad productiva, sean mayores de edad y laboral, van a estar pagando la deuda que contrajo Mauricio Macri, y que claramente este gobierno tuvo que renegociar. Y el planteo, la decisión de Máximo tiene que ver con esto, ¿no? En cómo acordamos con una entidad supranacional que claramente le presta a los gobiernos neoliberales rápidamente el dinero, aún sabiendo que ese dinero iba a ser fugado, violando, es un acuerdo, es un préstamo ilegítimo, violando cláusulas constitutivas del propio Fondo Monetario Internacional. Incluso ya había informes técnicos del Fondo Monetario Internacional en 2017, antes de darle en 2018, que decían que ese tipo de préstamo iba a ser impagable. Después se hizo otro informe técnico donde el fondo reconoce que el dinero se estaba fugando, con lo cual ahí el gobierno argentino, ni bien asumió, podría haber, ya que es un organismo supranacional con claramente un carácter de dominación geopolítica como instrumento de los sectores poderosos de Occidente, el gobierno argentino podría haber recurrido al derecho internacional para tener una opinión consultiva a ver si ese préstamo era una deuda odiosa, como se dice, o no, ¿no? Así que para negociar así, la verdad que hubiésemos por ahí negociado, ni bien asumimos, y nos ahorramos los 6.700 millones de dólares que le pagamos, y hubiésemos tenido reservas. Bueno, son muchas cosas. El acuerdo con el Fondo Monetario, yo recalco tres, que claramente muestran que, digamos, el ajuste de las tarifas, que ya, si bien la segmentación se tenía que hacer, pero digo,
la número 2 del Fondo Monetario en las redes sociales dijo: acordamos con Argentina una reducción de los subsidios de la tarifa de energía. Entonces ya empiezan las condiciones, a eso me refiero. Ya empiezan los condicionamientos y el ajuste. El segundo punto dice control. Son muchos puntos. El segundo punto que yo creo, ¿por qué entiendo que va a haber ajuste? Control de la emisión monetaria. O sea, el Fondo Monetario va a decidir si el Banco Central de la República Argentina va a emitir pesos o no va a emitir. Cuando emitimos pesos, financiamos programas sociales, por ejemplo, que lleva adelante el ANSES. Achicamiento de la brecha cambiaria. El achicamiento de la brecha cambiaria es achicar dólar oficial, dólar blue. Si eso se achica, lo podemos hacer de dos maneras. O el blue baja o el oficial sube. El blue nunca baja. Si sube el tipo de cambio oficial, mejor dicho, si el FMI condiciona al equipo económico argentino para que sube el tipo de cambio, ¿eso qué es? Devaluación. Y la devaluación es inflación. Y eso es ajuste de salario, ajuste en las jubilaciones, ajuste en programas sociales. A mí me hace mucho ruido el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, me hace mucho ruido, no me gusta. Revisiones periódicas de mandatarios, Ben Kelmanson, inglés, encima. Los peronistas somos nacionalistas. Yo cuando veo una bandera de Inglaterra se me complica bastante. Ustedes saben muy bien que nosotros en nuestra asociación civil hemos llevado la causa de Malvinas a todo Bolívar, a todo el partido Bolívar. Nosotros somos profundamente nacionalistas y la verdad que probablemente sea un acto de provocación que sea un inglés quien tenga que revisar las cuentas argentinas. Entonces digo, acuerdos de revisión periódica que cada 3 meses te condicionan a ver si emitiste dinero, si el tipo de cambio está más alto o más bajo. Eso de que no va a haber ajuste lo quiero ver, es complicado. Así que me parece muy coherente la decisión de Máximo. Hay que ver cuando el proyecto entre en el Congreso. Yo creo que va a salir. Y bueno, habrá que quien levante la mano, ¿no? Probablemente Máximo como un tercer Kirchner, después de Néstor, de sus padres, de Néstor y de Cristina, no quiera, tiene todo el derecho. Y además, no es que tiene el derecho por ser hijo, tiene la convicción de que el ajuste, que más ajuste, generaría pobreza, pérdida de poder adquisitivo al salario. Así que me parece que habrá que ver en los próximos días qué pasa, pero se va a aprobar el acuerdo. ¿Cómo viene tu futuro hacia adelante político en Bolívar? En el 2019 armaste, llegaste a un acuerdo y terminaste no participando. En el 2021 prácticamente no hubo presencia tuya decidiste no participar en la legislativa. Bueno, ¿cómo sigue para adelante? ¿Estás pensando en el 23? No. La verdad es que acá hay que hablar. Si hablamos de Bolívar o de nuestro espacio de Nuevo Encuentro, digamos, o en lo personal, tenemos que hablar de la Junta Electoral del Frente de Todos, de esa superestructura que decide equivocadamente, lo dije en 2019, cuando nos obligaron a bajar la lista, y después se comprobó el año pasado, en 2021. La Junta Electoral o esa superestructura que decide las listas, quién se presenta y no se presenta, decide a dedo y bueno, los resultados están a la vista, son estrategias equivocadas. Hay compañeros y compañeras que quieren, en esa Junta Electoral quieren borrar con una lapicera, o mejor dicho, tachando con la lapicera una lista, quieren borrar la representación política pequeña, más mediana, más grande, como sea, representación política de compañeros y compañeras en el territorio de la provincia de Buenos Aires, que por H por B tienen su representación, tienen su historia, tienen su trayectoria y su militancia, y 4 señores, 6 señores, 8 señores, no sé ni quiénes son,
decidieron, por ejemplo, que en el año 2021 se bajaran 77 listas en la provincia de Buenos Aires. Una cosa ilógica, porque cuando se baja una lista no se bajan 20 nombres. Cuando se baja una lista, se baja el trabajo militante, las horas, la representación política que esas 20 personas y que otras tantas que no están en la lista tienen en la comunidad. Sus representaciones, sus historias, sus profesiones, su historial de participación y el acto de presentarse es un acto de servicio, de fe, de voluntad, hasta de amor por el otro, por participar en política y querer cambiar las cosas. Entonces, claramente, ¿desde cuándo el peronismo proscribe a compañeros y compañeras en el territorio? Bueno, yo hablo bonaerense, pero debe haber ocurrido en todo el país. ¿Desde cuándo el peronismo proscribe a los propios compañeros y compañeras? Malas decisiones estratégicas, y así no fue. Así que, no, yo en 2017 fue mi última, hace 5 años. Estoy trabajando hoy en el Ministerio de Seguridad con un gran equipo de trabajo profesional, con un equipo de trabajo en el Ministerio en La Plata, con un equipo de trabajo en Puente 12, en La Matanza, en el Centro de Comando Operativo Puente 12. Y hoy no estamos pensando en eso. Lo que sí vemos que yo la verdad que nunca la vi a Bolívar así, nunca la vi a Bolívar tan sucia, tan vaciada de servicios municipales, una ciudad que ha estado prácticamente no sé cuántos días de enero sin luz, que no hay respuestas, con falta de gestión. No lo digo yo, hablo cotidianamente con distintos sectores y está pasando mucho eso, y la verdad que es una lástima, una ciudad que se inunda como nunca, una ciudad que no tiene mantenimiento, un ejecutivo municipal que parece que está en piloto automático, porque la verdad que no hay soluciones, y yo creo que desde los municipios no podemos esperar que la provincia y la nación nos resuelvan los problemas cotidianos, los problemas locales. Bienvenidos todos los programas, los proyectos de los gobiernos provinciales y nacionales para financiar obras de infraestructura, para financiar inversiones, pero después hay soluciones que tienen que generarse desde un ejecutivo competente, con gente que sabe lo que está haciendo en ese rol y en esa función. Así que Bolívar yo estoy recorriendo como nunca la provincia de Buenos Aires, ya la había recorrido, pero estoy recorriendo como nunca la provincia, y te puedo asegurar que Bolívar es nuestro partido es hermoso, nuestra ciudad cabecera es hermosa. Me parece que hay muchísimos compañeros y compañeras que están poniendo el hombro a soluciones que no salen, que no emergen del Ejecutivo. Claramente en un contexto de crisis como el que estamos viviendo es más difícil para los partidos más chicos, que no disponemos de tanto presupuesto, resolver situaciones que tienen que ver con la búsqueda de empleo, con la búsqueda de soluciones de infraestructura, con una poda de un árbol, con un camino que no se arregla, con una escuela que no tiene los elementos. Pero bueno, me parece que la sociedad, yo creo que hoy en día, con el grado de información que hay, sabe perfectamente lo que está pasando en Bolívar. Me parece que poner alfiles políticos del Ejecutivo en instituciones claves como la cooperativa, por ejemplo, me parece que es un error. Me parece que la cooperativa eléctrica es una gran institución que tiene que estar dirigida y comandada por gente capacitada. Los lugares hay que ocuparlos para llevar con honra la función y la responsabilidad de ese cargo, de esa función. Me parece que le ha hecho mucho daño la politiquería, le ha hecho mucho daño a Bolívar
poner secundones ahí dando vuelta, controlando las cuentas, bueno. Así que yo espero que entre todos, porque hay un sector, ¿viste? Sector privado, sector público, o sea, el Estado y las instituciones. Bolívar tiene una riqueza innumerable y sin techo en cuanto al accionar de las instituciones, de lo que llamamos el tercer sector, ¿no? Las fuerzas vivas. Lo que llamamos las fuerzas vivas, las sociedades, las asociaciones civiles, bibliotecas, culturales, asociaciones culturales de género, eclesiásticas. Bueno, Bolívar tiene muchos actores sociales y están en movimiento y realmente se nota. Y es un sector fundamental. Me parece que a ese sector, desde el Estado, tendríamos que financiarlo, tendríamos que buscar la manera de generar, desde el Consejo Deliberante tal vez, la forma de financiar esas actividades, por ejemplo, con un padrón de instituciones. Pues además hay una ley nacional que dice que esas instituciones, por más que no tengan la personería jurídica al día, pueden estar inscritas y reconocidas localmente. No me acuerdo el número de la ley, no sé si no es 27218, no sé, lo estoy diciendo sin saber. Pero bueno, me parece que ahí falta una vuelta de rosca para que a ese accionar tan preponderante, tan protagonistas que son estas instituciones, aún se las reconozca más con un incentivo económico. Así que bueno, nosotros trabajando con Elio Mandrini, con Juan Luis Albanese, Soledad Ortiz y un equipo en el Ministerio, generando soluciones que tienen que ver con la seguridad y el Ministerio Público, con muchas relaciones, con un trabajo en conjunto con las fiscalías, de una zona bastante importante de la provincia. Así que tenemos mucho trabajo. Ahora seguimos con el operativo Sol. A partir de marzo tenemos proyectos, tenemos que hablar, hay algunos proyectos de formación policial que el año pasado se dieron, vamos a tratar de mejorarlos ahora. Hoy me escribieron de General Alvear, de Olavarría. Ahí hay algunas reuniones pendientes para marzo. Y después, bueno, una vez que arranque el año, empieza la maquinaria en movimiento y ya te digo, estamos visitando 66 de los 135, llevamos recorridos 66 municipios. En algunos nos hemos entrevistado con intendentes, en otros con secretarios de seguridad, en otros con las fuerzas, con jerarquía, ¿no? Cargo jerárquico de la fuerza. Estamos generando expedientes de compra en el ministerio, desde la provincia, para tecnificar a la fuerza, sobre todo las investigaciones, que yo con las que más me manejo, digamos. Así que estamos tratando de tecnificar. Después, por otro lado, está la capacitación para el uso de esa tecnología. Y después la adquisición de software. Estuve en entrevista con dos proveedores de software, uno de Israel y el otro era de Alemania, en Capital. Soluciones de software para la fuerza, estamos escuchando, presupuestando. Bueno, un trabajo que si el ministro se levanta a las 5 de la mañana, el resto de ahí para abajo estamos todos comprometidos con lo que hacemos y también aprendiendo, porque esto de intervenir, digamos, nosotros los directores civiles del ministerio con el personal policial, nosotros encontramos un mundo ahí yo conocía antes por mi anterior trabajo, pero no tan en profundidad. Entonces te encontrás con situaciones de nuevas. Ayer, por ejemplo, el secretario de Seguridad de Adolfo Alsina, del partido Adolfo Alsina, y de Pellegrini, estoy en el oeste, ahora vamos a hacer una visita a varios municipios, porque los partidos son tan grandes que hay alguna falta de recursos, me lo solicitan, yo lo solicito
el ministerio, bueno, todas gestiones que estamos creando dependencias policiales, estamos generando expediente de creación de dependencia policial en Saladillo, Leandro Nialem, Chacabuco, y si me olvida alguna, son 4. Desde nuestra dirección, eso, bueno, pasa todos los filtros necesarios y o sea que bueno, estamos en continua actividad. Por ahora, hasta principios de marzo, estamos con el operativo de Sol a Sol en la costa. Punto final para el Hablemos de Política del día de hoy. Calculo que para la semana que viene vamos a tener una nota con el intendente Pisano. Le vamos a preguntar por los cambios, a ver si se vienen cambios o no en el Ejecutivo, porque se habían anunciado algunos, se había dicho, se había dejado de entrever que iba a haber algún cambio. Se lo vamos a preguntar al intendente a ver si hay cambios o no hay cambios en el Ejecutivo. Y bueno, el devenir de la política nos irá dando las próximas notas, y si no, empezaremos con la primera parte de alguna de las notas que ya tenemos, como puede ser la de De Vito, tranquilamente, que la primera parte la tenemos lista. Tenemos que hacer algún ensamble en la segunda parte porque se había olvidado de nombrar algún hecho saliente de la historia de la familia y sobre todo, bueno, de su abuelo y de su padre, que fueron los que construyeron y continuaron la empresa que, bueno, él finalmente tuvo hasta no hace mucho tiempo y lo tuvo al frente. Punto final para Hablemos de Política el día de hoy. Recuerden, nos pueden seguir en nuestras redes, búsquennos como Hablemos de Política, tanto en Facebook como en Instagram, como en YouTube, donde en un rato nada más van a poder observar el programa el número 3 de este año 2022, y los anteriores, como todos los del 2021 que están cargados allí, que los pueden ver, repasar, bueno, están completos, así que los invito a que se suscriban en nuestro canal de YouTube. Que la pasen bien y nos reencontramos, Dios mediante, el lunes de la semana que viene. Recuerde, en la señal 2, en el canal 7 de Cablevisión Bolívar, el próximo viernes a las 21 horas.